Hoy comenzamos con el ciclo de atención hospitalario, un espacio para discutir, respetándonos, por supuesto, que sí. Y en este momento hemos empezado con un día tan importante que es el Día de la Obesidad Infantil, obesidad en general, pero a nosotros nos interesa obesidad infantil. Realmente por consultorio vemos a tantos niños que están pidiendo ayuda de un pediatra, alguien que los vea diciendo, aquí estoy, y pasan desapercibidos, y lo único que vemos es si tiene dermatitis, si tiene angina, la laringitis, pero no estamos viendo al niño con sobrepeso, y después nos va a hacer la diferencia entre sobrepeso y obesidad, que es tan importante. Y entonces pasa por los consultores externos en nuestros ojos sin diagnosticar al niño, que es una alarma, no solo socioeconómica, alimenticia, sino va a ser fruto de fracasos, de bullying, de una frustración al niño del mañana. Entonces, bueno, qué mejor que ellas que nos indiquen el circuito que debemos seguir en este hospital, que es posible porque trabajamos todo en equipo. Así que, bueno, bienvenida, doctora Cintia, que está encabezando con la doctora Caro el equipo de diabetes, nutrición para evitar y cuidar de nuestro. Bueno, buen día. Soy... Permiso. Bueno, soy la doctora Vildosa del Servicio de Diabetes y Obesidad, que somos parte del equipo junto con nuestra nutricionista Alejandra Rojo. Y bueno, hoy, 4 de marzo, que se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, y es una oportunidad para reflexionar sobre esta problemática de salud que, de acuerdo a las estadísticas, cada vez está en aumento y afecta negativamente la salud, siendo que es un factor de riesgo, ¿sí?, para desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. Nosotros el principio, ¿no? Ahí vamos a poner desde el principio. Ahí estamos. Bueno, vamos a... Es lo que más o menos les decía. La OMS considera desde 1997, recién es considerada como una enfermedad, donde hay un exceso de grasa corporal en forma normal y que, como les decía, es de etiología multifactorial. Biológicos, psicológicos, culturales, sociales. Entonces, y es factor de riesgo para desarrollar ciertas enfermedades, ¿sí? Esto es importante y alarmante debido a que es la causa tiene un 73% de mortalidad y el 60% de morbilidad. Obviamente hay que trabajar, concientizar, diseñar estrategias para promover, digamos, la salud y detectar y hacer promociones y prevención y tratamiento cuando llegamos a una obesidad. Muchas veces también encontramos como síndromes metabólicos cuando se van asociando otras características clínicas. Aquí es hablar un poquito de estadística, porque es una patología que cada vez nos preocupa más, que es alarmante, debido a que va pasando el tiempo y los casos se van triplicando. Desde cuando ha empezado la OMS, la OPS, siempre en constante análisis. Hay una referencia desde 1975 hasta la actualidad, es como que se ha triplicado en los casos de obesidad, a pesar de ir tomando ciertos lineamientos. Evidentemente llegamos tarde o muchas veces son insuficientes,
por el hecho de que las tasas están en aumentos y actualmente a nivel mundial se estima que son unos 800 millones de personas que tienen obesidad y está estipulado que para el 2036 sean 1.900 millones de personas que padezcan esta afección. Entonces, aquí esta es una estadística que de acuerdo al censo, menores de 5 años, sí hay que aclarar que aquí está considerado sobrepeso y obesidad. En menores de 5 años, el 13,6% lo presentan. En un grupo etario de 5 a 17 años, 41% presentan este exceso de peso, y donde hay mayor prevalencia en el sur, en las provincias de Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego. Además, hay otros datos estadísticos que nos aporta el programa SUMAR. Si bien es, digamos, en el entorno hospitalario, se ve que el 31% presentan o sobrepeso y obesidad, y siendo de mayor prevalencia en los varones. Esto es un poquito para recordar, digamos, los criterios o las definiciones que nos marca la SAB. Como les decía, una enfermedad crónica, multifactorial, y que no es una cuestión de solo peso, que esto lo vamos a ir desarrollando durante la presentación. Es una acumulación, si bien se caracteriza, digamos, por una acumulación de grasa, pero afecta negativamente en forma sistémica nuestra salud y, como les decía, es un factor de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Si bien el estado nutricional lo evaluamos, ¿sí? Con el índice de masa corporal, ahí tenemos los indicadores antropométricos que de acuerdo, digamos, al score, se lo puede ir clasificando. Si utilizamos el índice de masa corporal en mayores de 2 años, que de acuerdo a los percentilos, mayor a 1, desvío, mayor a 1, sobrepeso, mayor a 2, obesidad, y un score Z mayor a 3, podemos clasificarlo como una obesidad grave. En menores de 2 años utilizamos las tablas, peso, edad, talla, edad. También se puede utilizar el índice de cintura-talla, que evalúa lo que es la obesidad central y el riesgo cardiometabólico, pero sí que lo tendría si tiene un valor más de 0,5, pero se lo utiliza en mayores de 6 años, que por ahí el grupo etario menores no. Cuando tenemos nosotros ante, digamos, un paciente, un niño en nuestra consulta, muchas veces nos llegan una obesidad primaria, ¿sí? Que es donde tiene mucha influencia lo que es, si bien puede tener una carga genética, pero es la epigenética, y también que sería la primaria, pero también puede estar asociado, digamos, secundariamente a otras patologías. Entonces sería una obesidad secundaria, que siempre hay que pensarla cuando tenemos talla baja o retraso madurativo. Hay diferentes síndromes que, bueno, que hay que sospecharlo, un Prader-Willi, cuando hay una hipotonía, un Cushing, con estrías, obesidad central, hipotiroidismo. Como le digo, siempre sospechar ante estos signos. Que no solamente, si bien la de mayor, digamos, prevalencia es la primaria, también puede haber esta presencia ante una obesidad secundaria. Esto es un poquito para reflexionar, digamos, la importancia y el impacto que tiene ciertas, cierta publicidad, porque esta imagen es de lo habitual, es de a diario, donde nuestros niños son el blanco de las publicidades, expuestos siempre a publicidades donde promocionan productos ultraprocesados, y nos olvidamos que son vulnerables y que hay que protegerlos, ¿sí? Hay que protegerlos en el sentido de que tienen la madurez cognitiva, si bien las normas establecen que en menores de 16 años tienen esta vulnerabilidad y que hay que
delimitar ciertas estrategias. En menores de 7 años, los niños muchas veces expuestos a estas publicidades no tienen todavía la capacidad de discernir entre el contenido y la intención de esta publicidad, donde ofrecen alimentos ultraprocesados, y con 30 segundos de exposición a esta propaganda ya tienen una influencia en la conducta alimentaria. Entonces, uno es eso. Lo otro, que muchas veces las publicidades siempre utilizan personajes, logos donde es sano, líderes. Entonces, con esto, con la idea de que lo que exponen o lo que ofrecen es digamos, es saludable, cuando no es así. Y lo otro es definir, si bien hay, digamos, pautas o legales donde tendría que haber una autorregulación o en la propaganda, en el marketing de estos alimentos, no los cumplen. Entonces, lo que se está tratando de delinear es esto, de que hay legislar para que no haya una exposición masiva, porque muchas veces si bien la publicidad lo tendría que hacer en ciertos horarios, considerar que en los menores de 16 años eh, se tenga en cuenta esto y bueno, actuar consecuentemente. Sí, el marketing no, que cuando uno, claro, no favorece. Cuando un público ya se considera que hay mayor un 5% de niños, ya tendría que ser, digamos, legislado y no pasar. Esto simplemente para comentar, hay estudios donde la exposición a estos alimentos ultraprocesados en Brasil, de la publicidad total en Brasil, el 72% tienen este contenido. Como para reflexionar que la mayoría de las publicidades están enfocadas a esto. También esto, como les decía, el blanco son los niños, ¿sí? Donde el ambiente nos favorece para tener un desarrollo o una infancia sana. Aquí queríamos hablar un poquito sobre la epigenética, ¿sí? Por ahí el ambiente obesogénico se habla que son los ambientes que favorecen la obesidad, ¿sí? Donde hay un exceso de publicidad, una disponibilidad de estos alimentos ultraprocesados que son altos en sodio, en grasas, en azúcares, en calorías. También los comportamientos sedentarios, el uso de pantalla, las escuelas, los ámbitos comunitarios, que no hay una oferta alimentaria saludable. Esto también tiene una influencia familiar y social, donde está normatizado o está la normalidad es que son naturalizados, que son dietas de baja calidad nutricional. Muchas veces, y se describe que estamos en una doble carga nutricional, donde hay malnutrición asociada a mayor a obesidad, y aunque también se puede encontrar desnutrición, pero hay una mala calidad nutricional. Aquí, a continuar, Ale. Bueno, buen día a todos. Yo soy Alejandra Rojo. Yo soy la nutricionista del Servicio de Obesidad y Diabetes. Les queríamos mostrar un poquito, contarles cuál es el enfoque que tenemos nosotros desde el Servicio de Nutrición. Nosotros, el pilar de manejo de la obesidad pediátrica es hacia cambios duraderos y a cambios en el estilo de vida, cambio en sus hábitos, más que centrarnos en restricciones calóricas o en restricciones de determinado tipo de alimentos. Entonces, nosotros nos estamos enfocando más en mejorar la calidad de los alimentos y la calidad de los hábitos en general, y no en dietas restrictivas que se ha visto
en sobrados estudios que no tienen el resultado que se pensaba antes que se tenía. Y nosotros también incluso lo vemos porque contaba Cintia hace un momento que año tras año la obesidad va creciendo, tanto en niños como en adultos, entonces eso también nos llamaría un poquito la reflexión de nosotros, de decir qué estamos haciendo mal, que no solo que no podemos frenar el aumento de la obesidad, sino que incluso está aumentando cada vez más. Entonces, por eso es que ya no se habla de hacer restricciones o planes alimentarios estrictos en donde se dice el lunes vas a comer tal cosa, martes vas a comer tal otra, sino más que nada en cambios en la calidad de vida que nosotros vamos a ver más adelante a lo largo de la presentación, que no solo tienen que ver con la alimentación, tienen que ver también con la actividad física o el movimiento, ahí está, con el sueño, con el hábito, con la higiene del sueño. Los cambios en los hábitos incluye promover patrones alimentarios ricos en alimentos nutritivos y frescos, tratar de disminuir un poco el consumo de alimentos ultraprocesados, que son ricos en azúcares, en sodio y en grasas saturadas, tratar de reducir el uso de bebidas azucaradas y snacks, favorecer comidas regionales, regulares en el hogar, tratando de fomentar la participación en la familia. Nosotros trabajamos mucho más que con el niño, con los papás, con el cuidador que los acompaña. Entonces, por ahí no darles una indicación que sea decirle, bueno, tienes que desayunar esto, esto y esto, sino tratar de decir, bueno, usted desayuna, señora, ¿qué podemos nosotros modificar para acompañar el tratamiento de nuestro hijo? Entonces, por eso hablamos siempre de la participación de la familia, tratar de inculcarles a los chicos participar a la hora de preparar las comidas, tratar de ofrecerles opciones en donde los hagamos partícipes de las decisiones también, pero ofrecerles nosotros cuáles son las opciones entre las cuales el niño puede decidir, ¿sí? Si bien se considera el contenido calórico adecuado para la edad, para el crecimiento y para la actividad física que hace el niño, siempre haciendo hincapié y siempre prestando mucha atención a que los cambios tienen que ser paulatinos en el estilo de vida, muy artesanales y muy individuales, ¿sí? No hay como digamos, un protocolo que nosotros sigamos en relación a que esto es lo primero que vamos a hacer, esto es lo segundo que vamos a hacer, sino que se conversa mucho, por eso sí son consultas un poco más extensas que las habituales, porque se conversa mucho y se hace una anamnesis como muy detallada de cuál es la rutina a la que esa familia está acostumbrada. Y en base a esa rutina elegimos dos o tres cosas que cambiar, más allá de que haya un montón de otro trabajo que tengamos que seguir haciendo. La educación alimentaria, por ahí se enfatiza esto que decía hace un momento, no solo el rol de la familia, sino el rol de la escuela también. Esa es una de las principales dificultades con las que nos encontramos. Muchas veces la familia está como muy comprometida en el cambio, pero por ahí en el ámbito escolar a veces no hay colaboración de parte de distintas instituciones o de distintos representantes de la institución. Si bien hay una política de los kioscos saludables que en algunos lugares se ha implementado, lamentablemente no está masivizado el tema de los kioscos saludables. El tema es como muy complejo porque hay también como una serie de disputas con los comercios y con los alimentos que se comercializan en general. Nosotros particularmente desde el servicio hacemos mucho hincapié y trabajamos mucho desde la preparación de los alimentos desde la casa. De esta manera no solo estamos por ahí quitándole la responsabilidad a lo que el kiosco ofrece, sino que además tratamos por ahí también de proteger al niño, de enfrentarlo con el estímulo visual que genera ir a un kiosco y tener que elegir entre muchas otras cosas, porque si hay niños que, por decirlo de alguna manera, hacen caso a lo que los papás les dicen y compran uno u otro alimento que saben que está bien comprar, pero el hecho de tener que exponerlos a tanta oferta de alimentos,
que son tentadores también para un niño, genera mucho estrés también a nivel del cerebro. Entonces, por eso nosotros también, al pedirle a los papás que les manden la comidita que lleven, vuelvo a esto de hacerlos partícipes por ahí, de decidir entre una u otra cosa que quieren llevar a la escuela. También es importante que lo vamos a proteger de ese estímulo visual. Bueno, desde el servicio de alimentación, nosotros no, generalmente nos ha tocado atender niños que son mayores a los 2 años, pero muchas veces uno aprovecha el contexto de la consulta para hacer intervenciones también sobre la mamá que viene con el hijito a consulta y con el nene en brazos. Entonces, también hacer hincapié de esto de la importancia de la lactancia materna, de la importancia de un destete guiado, es decir, de que cuando el nene deja el pecho materno, tratar de favorecer lo que se llama el baby led weaning, que es ofrecerles alimentos semisólidos que puedan manipular y que puedan tener en la manito y que puedan ellos solos administrárselos, teniendo en cuenta que eso va a favorecer también la deglución, va a favorecer el ejercicio de la motricidad. Entonces aprovechamos muchas veces esa consulta para hacer intervenciones en otros nenes que no es el foco de nuestra consulta. Es muy importante, y nosotras con las chicas lo trabajamos mucho, la intervención con la familia, no con el paciente específicamente. Entonces siempre los hacemos partícipes de la consulta, a la mamá, la tía, la abuela, al que ha venido la niñera, ha venido el hermanito, ha venido la primita, como a todos, ¿sí? Porque como decía Cintia, es una patología multifactorial que está muy, pero muy influenciada por el entorno. A partir de los 2 años, el nene se incorpora a la mesa familiar, entonces por eso vamos a trabajar mucho con los hábitos de la familia. También es una edad en la que suele aparecer la neofobia, el rechazo de ciertos alimentos por ahí que tienen como otros colores. Generalmente los chicos aceptan sin ningún inconveniente lo que es blanco, pero lo que tienen colores como que genera al principio un rechazo. Entonces, enseñamos también cómo es la forma correcta de incorporar una verdura, enseñar que esto es parte normal del desarrollo del cerebro de un niño y que es normal que haya rechazo a ciertos alimentos y que está en el papá o está en el adulto el insistir y el ofrecer el alimento, y que ese alimento tiene que estar siempre en el plato de comida sin obligarlos a comer, pero tiene que estar siempre en el plato de comida. Se ha visto que cuando uno lo expone al niño muchas veces repetidas al estímulo de que ese alimento está en el plato, en algún momento surge el interés y bueno, a ver, voy a probar un poquitito, y esa es la manera en la que se incorpora un alimento. Entonces, por eso les decía que las consultas son en general un poco más extensas que lo habitual, porque se tiene que trabajar como muy de raíz, con hábitos que están muy arraigados en la familia, en la sociedad en general. Un poco está en el Power, está como repetido lo que les había dicho hace un momento, que se buscan promover las comidas caseras, se aprovecha la persona que venga a la consulta para hacer educación alimentaria familiar. Bueno, ahora les vamos a dar paso a los chicos de la residencia, que ellos han armado como para contarles más o menos cómo son los datos en relación a la estadística que nosotros manejamos en el consulta. Buenos días. Bueno, mi nombre es Nahuel Sanelo, residente de primer año de pediatría.
y con todos mis compañeros nosotros hemos hecho nuestro aporte a este Ateneo, hablando un poquito, haciendo un resumen de la estadística que manejamos tanto en el hospital, como así también haciendo una comparativa con datos que hemos recolectado a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Sí? Bien. Bueno, la doctora ya muy bien ha explicado más o menos qué es el concepto de obesidad y cómo hacemos en pediatría nosotros para clasificar o para hacer el diagnóstico en los niños, ¿sí? Que es con el índice de masa corporal y los desvíos estándar utilizando las tablas de la OMS o de la SAP, de la Sociedad Argentina de Pediatría, mediante lo que nosotros llamamos el puntaje Z, como ya lo ha explicado la doctora. Más de un desvío estándar o puntaje Z mayor a 1 es sobrepeso, entre 2 y 3 ya es obesidad y mayor a 3 desvío estándar o un puntaje Z mayor a 3 ya es obesidad grado 2 u obesidad grave. Bueno, hablando un poquito de estadísticas a nivel mundial, lo mismo que ha dicho la doctora, más o menos, la OMS dice que más o menos un 20% de niños y adolescentes tienen lo que es exceso de peso, se involucra tanto el sobrepeso como la obesidad. Y la obesidad sola, en este caso, alcanza aproximadamente un 8%. ¿Sí? Bueno, también repitiendo y recalcando lo que les decía la doctora, comparado o teniendo en cuenta desde 1975, se ha multiplicado la cantidad de pacientes o de niños con exceso de peso que hay hoy en día en la actualidad. Hoy en día se dice que hay más niños obesos que desnutridos como era antes. Bueno, a nivel nación, aquí he dejado el mismo cuadrito y fue marcado ahí lo que coincide, digamos, la estadística de la Organización Mundial de Salud como la que maneja el Ministerio a nivel nacional, en que en nuestro país está caracterizado, digamos, como uno de los países que más prevalencia tiene de niños con problemas bueno, con exceso de peso, ¿sí? Y aquí, al contrario sí, al contrario de lo que sucede a nivel mundial, ¿sí? La obesidad alcanza la misma prevalencia casi que el sobrepeso en los niños, ¿sí? Entonces, esto es un dato, la verdad que lamentablemente malo. Y bueno, aquí en los gráficos, esto también es a nivel nacional, ¿sí? Mostramos un poco lo que les decía en el primer gráfico, la distribución entre sobrepeso y obesidad, que del 40% que hablábamos de la población, la mitad tiene sobrepeso y la mitad obesidad, ¿sí? La distribución en cuanto al sexo predomina en el sexo masculino y la edad, también teniendo en cuenta lo que hablaba la doctora respecto predomina a nivel escolar, ¿sí? A partir de los 5 o 6 años asciende considerablemente la prevalencia y es donde entran en juego factores como, por ejemplo, la alimentación dentro de la escuela, que muy bien ha hablado la doctora. Y bueno, en base a eso, las políticas que se están tratando de implementar. Bueno, ahora haciendo un análisis de la estadística que nosotros hemos recolectado dentro de nuestro hospital, ¿sí? Nosotros hemos buscado, digamos, consultas en el servicio de obesidad y diabetes, este servicio, ¿sí? En el consultorio ambulatorio, pacientes que tengan diagnóstico cargado de sobrepeso u obesidad, ¿sí? Hemos encontrado esta estadística que también, bueno, es muy considerable, que el predominio de la obesidad sobre el sobrepeso. En este caso, obviamente, la gran mayoría de los pacientes que tenemos el dato, ¿sí? Tienen sobrepeso u obesidad porque es en el consultorio, valga la redundancia, del servicio de obesidad, ¿sí? Bueno, ¿de dónde provienen los pacientes? Más o menos de la mitad de todos los pacientes que hemos estudiado son de capital, y el resto no tenemos el dato o la gran mayoría son del interior de la provincia o de la ciudad de La Banda.
Sí. Como el que por 383 pacientes desde el 2024 hasta la actualidad. Ah, gracias, doctor. Eso también era algo que quería aclarar. Esto es un número que está subestimado, ¿sí? Porque aquí no tenemos en cuenta pacientes que acuden por la guardia, ¿sí? Y que tienen o no tienen el diagnóstico o lo tienen hecho, pero no han consultado en el consultorio ambulatorio del servicio de obesidad y diabetes, ¿sí? Por eso. Sí. Sabe que sí, históricamente en el hospital por ejemplo, está el diagnóstico de ingreso, pero nunca está la valoración del estado nutricional. Entonces, si nosotros tenemos la valoración del estado nutricional en todos los ingresos, ambulatorios, internaciones y todo el diagnóstico hay que ser fehacientes. Pero nunca se tuvo en cuenta antes por la nutrición o por la obesidad. Entonces están sentados. No está Tal cual. disponibles, sino está solamente una Tal cual. seleccionada, no toda la población. Tal cual. Que podríamos tener la población por lo menos en el hospital. Entonces, ahí está algo que es valoración del estado nutricional. Siempre fue así. Sí, 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 tal cual. Y es algo que nos hemos propuesto nosotros en la residencia, seguir trabajando para tratar de llegar a un número más real. Historia clínica, algo que tiene que valoración del estado nutricional para tener resultados más reales. Sí, sí, sí. Por ahí aclarar, digamos, que lo que en la web, digamos, es todos los datos que estamos viendo en consulta, que en esta edad, digamos, pediátrica, no hay distinción de, digamos, de distinción de nivel social o económico, es como que es algo, una patología que atraviesa a todo el tracto, que por ahí hay una cierta diferencia en el adulto, que sí se nota que, de acuerdo obviamente sí, ya el nivel económico, en el adulto sí, pero en pediatría no se observa esta tendencia. Perfecto. Vale, esa aclaración entonces que es un dato bastante subestimado el que tenemos nosotros y que, bueno, nos hemos propuesto seguir trabajando en eso. Sí. Sí. En verde está el pacientes que tienen puntaje Z entre 1 y 2, es decir, sobrepeso, ¿sí? Es el 2,3%. En azul es un puntaje Z entre 2 y 3, o sea, obesidad grado 1, ¿sí? Es un 25,6%. Y en rojo, con puntaje Z mayor a 3, o sea, una obesidad grave, es el 43%. Sin datos, que no tenían cargado ni peso ni talla y no podíamos sacar el IMC. Son pacientes del servicio que han consultado, sí, pero no tenemos el dato. Ahí cabe aclarar que muchas veces, si bien los pacientes, digamos, estamos en una etapa de transición donde, digamos, utilizando el sistema nuevo, Sí. y también nosotros teníamos estadísticamente en papel. Entonces estamos en esa etapa de que todos los pacientes sean informatizados y a la vez, primero es eso, y también hay, digamos, omisión o en la carga de los datos que muchas veces sí, nos falta. se cargó. ¿Cuándo Con eso se cargó? 28%. Al principio no se cargaba cuando recién salió el sistema, y ahí lo importante es que Sí. lo cargaba. Sí, principalmente. Claro. El tema es que hay estadísticas del sistema. Claro, principalmente los del 2024, que ha sido el primer año que hemos usado el sistema nuevo. Sí. También se hemos tomado para cargar los pacientes de cuando se ve el diagnóstico. Entonces, hay muchas del sistema no. Claro, quizás en la primera consulta en el servicio teníamos peso y talla y después han acudido en esa consulta que se le ha cargado el diagnóstico, han acudido y ya por algún motivo no se ha cargado el peso y la talla, entonces hemos quedado sin el dato.
Esta es la primera torta, es la distribución de acuerdo al sexo. ¿Sí? Tenemos el sexo masculino un 46,7% y femenino un 53,3%. Y el segundo cuadro es de la distribución por edad, ¿sí? Que coincide también con los datos a nivel nacional que hablábamos hace ratito, ¿sí? En donde la edad escolar es la que predomina por una diferencia considerable. Bueno, aquí hemos también buscado comorbilidades, en realidad son patologías o diagnósticos asociados al de obesidad, ¿sí? En donde el 58%, 68%, perdón, no tenía diagnósticos asociados y un 33,9% sí. Entre los principales diagnósticos que hemos encontrado es hipotiroidismo, insulinoresistencia, diabetes, trastornos del espectro autista. También hemos visto también una importante cantidad que nos ha llamado la atención. Asma, litiasis, epilepsia, mielomeningocele, dislipidemia, ¿sí? Y en cuanto a esto, ¿sí? Son las medidas 6,3%. No adquirido. No ha adquirido la mayoría. Por eso, de acuerdo a eso, el segundo cuadro, que es la terapéutica que se ha indicado, ¿sí? En azul está lo que predomina, que es solamente las medidas higiénicos dietéticas, los cambios en los hábitos, digamos. Y después allá tenemos en amarillo, por ejemplo, con el 5,7% que coincide con el hipotiroidismo. Se ha implementado medidas higiénicas dietéticas junto a la levotiroxina, ¿sí? En verde, y medidas higiénicos dietéticas junto a la metformina. Coinciden los dos que predominan los tratamientos junto con los dos primeros diagnósticos asociados que predominan en la lista, ¿sí? Y después tenemos insulina, y los otros, en los más chiquitos que nos llegan a ver, tenemos, por ejemplo, tratamiento, terapia, siempre las medidas higiénico-dietéticas asociadas a terapia psicológica, psicopedagógica, en algunos casos psiquiátrica y neurológica también. Cuando aumenta más de peso, así como aumenta más el trabajo del páncreas, también aumenta más el trabajo del tiroides. Baja el peso puede en cierta medida volver el tiroides a su función normal. Es Perfecto. Parece que está interrelacionado el peso con la función del tiroides, como el peso con el páncreas. Perfecto. Muchas gracias por ese aporte. Y bueno, aquí por último, hemos tenido en cuenta, de acuerdo a las historias clínicas, ¿sí? La adherencia al tratamiento en los pacientes. Para esto hemos tenido en cuenta dos factores. Uno es, bueno, lo que decía la historia clínica en ese momento de los pacientes que ya tenían diagnóstico y si venían cumpliendo con estas medidas que se habían indicado o no. Y el otro factor que hemos tenido en cuenta es si ha vuelto a la consulta en todo este transcurso, ¿sí? Entonces, en eso hemos encontrado que el 70% de los pacientes tiene una mala adherencia al tratamiento o directamente no adhiere al tratamiento, ¿sí? Y solamente un 29,2% sí lo hace. Así que bueno, esto es creo que una de los gráficos más alarmantes también y lamentables que hemos encontrado. Bueno, como para ir cerrando, hemos concluido de que 1 de cada 5 argentinos aproximadamente, niños argentinos, perdón, tiene obesidad, ¿sí? En nuestro hospital la tendencia es similar. En este caso no hemos hablado de números porque, como hemos dicho, lo tenemos subestimado. La obesidad infantil, como bien ha mencionado la doctora, es una enfermedad crónica, multifactorial y prevenible, por lo cual, teniendo en cuenta el último punto, la consulta pediátrica es una oportunidad fundamental para la detección, la prevención y el oportuno tratamiento en estos pacientes. Muchas gracias.
Ahora vamos a ver. Quisiera hacer una pregunta. Vale. Realmente la pandemia en todo el mundo lo demostraron. Aquí ahora es difícil estar con una de autismo que lo han puesto como tercer caso de alimentación. Son los obesos selectivos de alimentación y que muchos de ellos están limitados. Entonces, ¿cómo manejar con esos niños? Perdón. En general, hay una especialidad dentro de la nutrición que se dedica especialmente en niños con TEA, pero sobre todo la exposición de alimentos no, no se lo hace desde la nutrición, sino de la terapista ocupacional. Justamente por bueno, los distintos parámetros que tienen estos niños y porque son muy selectivos en su alimentación y porque se va trabajando la exposición a estímulos negativos desde la psicología y desde la terapia ocupacional. Cuando el tema está encaminado, cuando el tratamiento ya se recién viene a la nutricionista, como para que se pueda adecuar por ahí o equilibrar nutrientes. Pero la exposición al alimento no se hace desde la nutrición, sino desde la terapia ocupacional. ¿Nos puede dar un ejemplo, por favor? En general, como les digo, yo no soy especialista en TEA, pero en general se trabaja mucho con pictogramas. Entonces, se trabaja mucho hay niños que son más selectivos en cuanto a las texturas, hay niños que son más selectivos en cuanto a las temperaturas, hay niños que son más selectivos en cuanto a las combinaciones, en cuanto a los sabores. Entonces, eso lo van evaluando. Ellos tienen distintos test, distintas formas de evaluar para hacia qué lado está orientada la selectividad y es mayor la inflexibilidad, y en base a eso van trabajando la exposición al alimento problema, sería en este caso. Cuando esa parte ya está trabajada, recién van al nutricionista con ciertas indicaciones en donde, dependiendo de textura, temperatura, color o sabor que nosotros tengamos que ir trabajando, vamos equilibrando por ahí el porcentaje de macronutrientes básicamente. De todas formas, digamos, si bien no tenemos, bueno, trabajamos en forma articulada, digamos, con el IPRI, hay muchos pacientes que nos llegan con obesidad que tienen algún trastorno del desarrollo y también se trabaja con una valoración neurológica psiquiatra muchas veces, donde para regular ciertas conductas impulsivas, y una vez que está regulado de la parte neurológica podemos nosotros abordar, si bien con estas multiterapias, pero también sobre todo, digamos, con la terapia ocupacional es fundamental y trabajamos desde nuestro lado ahí complementando sobre el estilo de vida, que por ahí esto lo vamos a dar ahora un poquito, ¿sí? Por ahí vea con el tiempo, no sé cómo estamos, pero vamos a tratar de ser lo más conciso. Sí. Por ejemplo, la forma de preparar los alimentos respecto a la selectividad que tiene. TO, el terapeuta ocupacional, tiene varias técnicas dependiendo de la patología del paciente. Los pacientes que tienen TEA tienen algunos más rechazo a la temperatura, otros más rechazo a la textura, otros más rechazo al olor. Primero se hace una valoración de ese paciente y una vez que se sabe cómo encarar la patología propia del paciente es muy individualizado. O sea, lleva muchísimo tiempo. La exposición de un alimento lleva un año. Así que imagínate el abanico, así como dijo Ale, es tan individualizado que se trabaja solo con uno. Pero puedes hacer, porque primero lo haces oler, lo haces tocar, la temperatura. Como que se va sensibilizando, digamos. ¿Sí? Pero se logra, se puede, son de pacientes. Lleva mucho, sí. Lograr un ambiente saludable seguro. O sea, que el chico abre la heladera, que abre la alacena y no encuentre un montón de ultraprocesados. Nosotros creemos un ambiente saludable seguro. Lo que no se logra eso en la escuela, por ejemplo. Como para hablar de contexto de todo. Hablamos de obesidad,
Por lo mismo que el chico esté comiendo una ensalada con un piedra, todo combina. Exacto. Es el ambiente. Es el ambiente. Que también pasa en el otro extremo, ¿no? También pasa de las familias, claro, que dicen, bueno, no, me han dicho que mi hijo está con sobrepeso, entonces a partir de ahora en esta casa no se come nada. Entonces, la alimentación se vuelve tan restrictiva y de repente, sin haber tenido una guía o muchas veces guiándose de muchos mitos que hay en relación a la alimentación o a la restricción o a la dieta o a las redes, los influencers, etcétera, restringen mucho la alimentación y favorecen el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria o favorecen el picoteo, favorecen el comer a escondidas o conductas. Claro. Tal cual. Claro. Entonces, por eso hacemos muchísimo hincapié en la no restricción. De todas, Muchísimo hincapié en escuchar el cuerpo, preguntar, en indagar, en no retar, en no estigmatizar. Nos hemos cansado de ver papás que vienen y ha bajado de peso, doctor, no nos vamos a centrar en el peso, señores, lo importante son los hábitos. Y pasa 5 minutos hablando de lo mismo y al rato te preguntan, ¿pero cuánto está pesando? igual. Es A ver, la evidencia, por eso, la evidencia es esto, que cada vez va aumentando y lo que estábamos haciendo hay que chequear porque estadísticamente es una pandemia. Por eso ahora todas las normas, ¿sí? Y las recomendaciones es trabajar con medicina de estilos de vida, que es lo que queremos hablar, que es una disciplina clínica que utiliza terapéutica para trabajar sobre los hábitos cotidianos y así prevenir, tratar y obviamente revertir estas enfermedades, ¿sí? Y como le decíamos, que es lo que estábamos conversando, eso, que nos centramos en la causa, no solo en el síntoma, ¿sí? ¿Por qué es esto importante ocuparnos de la obesidad en esta edad pediátrica? Porque, bueno, obviamente pueden aparecer como consecuencia otras enfermedades asociadas, no se resuelve con una dieta, ¿sí? Sí, ni con intervenciones aisladas, es cambiar, es mejorar el estilo de vida para mejorar el riesgo cardiometabólico y sabiendo que la infancia es una ventana crítica de oportunidades para hacer intervenciones tempranas. Así llegar a una adultez con lo menos posible de enfermedades asociadas. La medicina de estilo de vida se basa en 5 pilares, que es la alimentación saludable basada en alimentos reales, ¿sí? La actividad física regular, un sueño adecuado, el manejo del estrés, vínculos sociales y apoyo emocional, que algo ya vamos conversando, y evitar estas conductas de riesgo, ¿sí? La exposición a los alimentos ultraprocesados, el sedentarismo, las pantallas que hoy en día están en forma excesiva, y esto no es que lo trabajamos en formas aisladas, sino en conjunta para que entre todas hagan sinergia y poder obtener un resultado, obviamente. Esto, el fundamento científico de todas estas intervenciones es, como le decía, para mejorar la calidad de vida, porque reduce, a pesar de reducir el índice de masa corporal, la adiposidad, mejora el riesgo cardiometabólico, mejora la sensibilidad a la insulina y también todo lo que es el perfil lipídico, tiene un impacto positivo, ¿sí? En la autoestima, en la salud mental y en la calidad de vida, y porque son sostenibles en el tiempo. Sí está demostrado que dietas rígidas no son sostenibles, entonces se trabaja desde este punto de estas aristas. Aquí vamos a hablar un poquito de la evidencia de la actividad física, ¿sí? Si bien ya al comienzo habíamos hablado en cuanto a las recomendaciones de la nutrición, aquí la actividad física, si bien mejora lo que es la composición corporal, la salud ósea, la regulación del apetito, la parte cognitiva y emocional de nuestros niños, los beneficios estos son independientes del peso, que es lo que decíamos. No nos centramos en el peso, sino en modificar hábitos y en crear estilos de vida que sean saludables, ¿sí? Priorizamos lo que es el movimiento, que muchas veces, si bien depende de la edad, son juegos lúdicos, ¿ah? No solo si lo hacen en algún deporte, algo estructurado, que lo hacen los mayores, también está bien, pero es esto, movimiento cotidiano.
De acuerdo a la edad, son las recomendaciones: menores de 1 año, ¿sí? De culto ventral, media hora; de 1 a 4 años, cualquier tipo de actividad, más o menos son 3 horas diarias; y de 5 a 17 años mínimo tienen que hacer 60 minutos de una actividad física moderada, vigorosa. Ahí sí se considera como una actividad moderada, es que al realizarla, por lo menos puedan hablar, ¿sí? Como en forma entrecortada, y cuando es vigorosa, es al realizar la actividad ya no son palabras muy entrecortadas y que no pueden, ¿sí? Con mucha dificultad. Entonces, por ahí uno valora la intensidad, porque también muchas veces la mamá nos refiere: juega todo el día, o va a jugar a la pelota, pero está sentado, no está en movimiento, ¿sí? Entonces, lo que se refiere es eso, es movimiento continuo para tener un efecto metabólico. Doctora, ¿tiene impacto positivo o es un mito el hecho de que por ahí se indique actividades que no necesariamente impliquen esfuerzo físico, como por ejemplo pintar o música, ya que no solamente no es que van a generar el gasto físico, digamos, gasto energético, Eso, sino que distracción y... claro, eso tiene más un efecto, si bien en la parte, digamos, cognitiva, en las actividades, ¿sí? Pero sí, como te decía, tiene que tener un desarrollo, digamos, un gasto energético, ¿sí? Un gasto energético de moderado a vigoroso. Entonces, para que tenga un impacto metabólico. Si no, justamente esto, nos dicen: sí, hace pintura, y están sentados. No hay un grupo muscular en movimiento que genere el gasto de energía, ¿sí? O sea, sí, pero tiene que estar asociado siempre. Sí, Perdón, puede es estar. importante porque el manejo del estrés también Bien es algo importante a tratar, pero es como que una cosa no reemplaza la otra. No es considerado actividad. Claro, hay distintas formas de manejar el estrés. Esta podría ser una de esas, pero la actividad física de la que estamos hablando, que tiene un impacto metabólico, es una actividad que genere gasto. Es movimiento. Directamente con el metabolismo basal. Claro. El metabolismo basal y consumo de calorías y energías. Pero la actividad física de contracción muscular. Claro. Relación, parece el metabolismo basal. Bueno, aquí es esto, el otro pilar de la medicina del estilo de vida es esto: el sueño, el estrés, ¿sí? Que son parte del tratamiento. Trabajamos en esto, en no desvelos, en reorganizar, digamos, las horas de sueño. Sí, el dormir poco aumenta el riesgo de obesidad, hay alteraciones hormonales de la leptina, la grelina, hay un estrés crónico que también impacta en la conducta alimentaria, en un proceso inflamatorio, en la regulación metabólica. Entonces, se trabaja de diferentes aspectos. Y aquí vamos a hablar, va a continuar Ale, esto de que por qué, si bien ya habíamos hablado algo de la alimentación, por qué tenemos que hacer, cuál es la evidencia. Bueno, más que nada para no redundar en lo mismo que hemos hablado anteriormente, es evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, favorecer el consumo de alimentos frescos, trabajar muy individualmente con la familia por ahí por la incorporación de alguna verdura, eligiendo la que más nos guste, hacerlos partícipes a toda la familia en la elaboración de los alimentos, favorecer la toma de decisiones guiadas, que el niño también participe en la toma de decisión, pero fundamentalmente yo quería contarles cómo trabajamos nosotros desde el servicio en términos prácticos. En general, nosotros tratamos como de abarcar varias áreas del tratamiento de la obesidad y vemos que lo que más falla en primer lugar es el desayuno. Hablamos sobre la importancia de desayunar y trabajamos diferentes opciones de desayuno. Según cada caso particular, vamos viendo qué es lo que es más fácil de incorporar. Siempre hablamos de la actividad física, siempre hablamos de la reducción de las horas de pantalla y siempre hablamos de la higiene del sueño, que va muy de la mano con esto de la reducción de las horas de pantalla. En términos prácticos, siempre las primeras consultas es como que trabajamos desde esos 4 pilares que forman parte también de la medicina del estilo de vida. Es muy importante tener en cuenta que los hábitos infantiles no son decisiones individuales de los niños,
sino que tienen que ver con la toma de decisiones y la logística familiar también de los adultos. Por eso se trabaja con las familias, siempre se tiene que considerar el contexto socioeconómico. Nos pasa muchas veces en gente que son muy de campo adentro, que yo no puedo trabajar sobre que estén todos los días expuestos los chicos a verduras cuando tienen el camión de verdura que va una vez a la semana o cada 15 días que pasa por el pueblo. Entonces, por eso les decimos que para que la intervención sea efectiva, como es una patología tan compleja, tan profundo el hábito alimentario, siempre se trabaja de manera como muy minuciosa, muy individualizada. Siempre vamos buscando cuál es el cambio posible, no solo lo ideal, sino cuál es el cambio posible que podemos realizar desde esa familia. Y una de las principales dificultades con las que nos encontramos es con que el medio ambiente obesogénico que se vive, no solo en la familia, sino en la escuela fundamentalmente, que por ahí no son los que vienen a la consulta, entonces es un poco más difícil hacer la intervención en ese sentido en la escuela. Me parece muy importante aclarar que si bien el enfoque que nosotros tenemos es un enfoque no pesocentrista, no es que no se toma el peso como indicador, sí se toma el peso, no nos enfocamos en el peso, pero el peso en sí solo no es un indicador que a nosotros nos dice que el niño está haciendo o no está haciendo el tratamiento. Siempre nos sirve en función a un contexto. Entonces, nosotros tomamos el peso del paciente y vemos cómo ha estado el peso anterior. En función del peso de ahora, es como que vamos a saber sobre qué indagar. Pero no es que vamos a decirle al paciente, ha aumentado de peso, así que algo anda haciendo mal. Ha bajado de peso, así que qué bueno, ha bajado de peso. No, hay que ver en qué contexto ha bajado de peso, en qué contexto ha aumentado de peso. Entonces, el peso sigue siendo un indicador de valor, pero es un indicador de valor en relación a otras cosas. Entonces, nos sirve, pero no nos sirve como centrados en el peso y utilizar el peso como el indicador estrella de si está cumpliendo o no está cumpliendo el tratamiento. Ahí quería hacer una aclaración. En el programa que todos vemos de corrección de peso, ha visto que lo van pesando 3 veces a la semana. Estaría mal, entonces. Es un horror. Y eso lo ve todo el mundo, lo consume todo el mundo. No sabía que seguía el programa, con eso te digo todo. Sí, no. Los pesos, o sea, Claro. mensaje, ¿no? No. Yo creo que esta nueva, digamos, estas nuevas alineamientos de trabajo han ido erradicando esta forma de trabajo que no ha dado resultados. Igualmente son como distintos paradigmas que cada profesional elige según su criterio a cuál adhiere, digamos. Igual ahí está metido mucho marketing. Claro, No. yo particularmente considero que no es la forma adecuada de tratar, porque si no, no tendríamos el aumento de obesidad. Años hace que venimos trabajando con ponderar la disminución de peso y no estamos viendo que por detrás de ese ponderar la disminución de peso hay dieta cetogénica, ayuno intermitente, la dieta del pescado, la dieta de la luna, la dieta del agua y un montón de cosas que lo único que están haciendo es fomentar el uso, primero la herramienta de lo que no me cueste, lo que me cueste lo menos posible, y segundo, esto de que también se los estamos trasladando a los niños, de que todo tiene un proceso y no estamos respetando que todos los cuerpos tienen una forma determinada, entonces estamos queriendo como encajar en un estereotipo social o a la moda y estamos favoreciendo eso con todas estas culturas de que bajemos de peso, no, estemos bien, ese es el discurso, estemos mejor, no bajemos de peso. Entonces nosotros hablamos, creo que una de las principales cosas que le decimos a la gente cuando viene, no te vamos a dar una dieta. Y vos ves la cara de la criatura, ¿cómo me van a Y de la madre. Y de la madre. Desilusión y del nene de contento. Sí, con las dos. Por lo menos saben qué es lo que decimos. Bueno, que no está ahí estancado. Bueno, yo creo que nosotros queremos que no suba de peso.
Claro, que se mantenga por lo menos, se va trabajando, pero no digamos, de es acuerdo. algo negativo. Es un- Claro, y la- siempre tratar de trabajar sobre las fortalezas que tiene esa familia y no sobre las debilidades. Un poco ya hemos hablado de esto, que yo me voy por ahí por las ramas. Las principales dificultades con las que nos encontramos, Respecto a ese proceso de formación, es gente que son la población, gente adulta, también. estamos hablando de niños. Entonces, bueno, cada uno tiene que saber su problema y tratar de adherirse a lo que le dicen. Igual como dice Ale, es un horror. Sí. Un horror. Sí. Bueno, las dificultades con las que nos encontramos es muchas veces lo que había dicho la doctora al principio, el diagnóstico tardío sería fundamental e importantísimo para nosotros que por ahí los pediatras, que son los primeros en encontrarse con ese paciente, puedan detectar cualquier cosa y derivarlo instantáneamente al consultorio. Y eso por ahí es lo que las estadísticas que nos dan, la mayoría no llegan en una obesidad grave. Ustedes Sí. sintieron debió más de 3. Entonces esto de empezar a pesquisar y derivar oportunamente. ¿Sí? Sí. Otra de las dificultades es la escasez por ahí de equipos interdisciplinarios. Hay un cambio enorme de cómo nosotros hemos empezado a trabajar y cómo estamos trabajando ahora, pero aún falta muchísimo trabajo por hacer. Es importantísima la presencia de un psicólogo dentro del servicio porque se trabaja mucho con el manejo del estrés, porque todo cambio, cualquier cambio en cualquier orden de la vida que nosotros vayamos a plantearle a esa familia, para esas familias genera un estrés. Entonces es importante eso. El acceso limitado por ahí a esto que les decía, ciertos alimentos o a ciertos cambios para el estilo de vida. Hay adherencia difícil a veces en el mismo entorno familiar, y cuando en el entorno familiar hemos logrado hacer un cambio, aparece la escuela, que también es por ahí a veces otra dificultad con la que nos encontramos y lo vamos trabajando. Es más lento el trabajo, pero se puede lograr. Los obstáculos nutricionales con los que nos encontramos son que hay hogares con menos recursos, que tienen menos acceso a los alimentos. Los comedores, sobre todo escolares, son una gran limitación para el tratamiento de la obesidad. La dieta cotidiana, que generalmente está dominada por alimentos ultraprocesados e hipercalóricos. La educación alimentaria es algo que se tiene que, a veces resulta frustrante porque se tiene que hacer constantemente, todo el tiempo, no solo en la consulta, sino en los ámbitos escolares, en los ámbitos familiares, en las UPA, en los pediatras, los maestros. Es como que la información llega desde tantos lugares que si nosotros queremos hacer un cambio con una información que llega desde un solo lugar y que no se refuerza en los distintos ámbitos, es más difícil. Una pregunta. Sí. Respecto al programa en el Instituto CRIE, han tenido que van a hacer los chicos hasta 3 años. Eso tiene un medicamento, tratamiento, hay una calidad adicional de suplementos, cada aceptación así es, tratos, empezando todo, cheta, suelo, Desde los puntos, lo de los alimentos de Ahí está. El momento que ustedes están diciendo que el chico ya con obesidad, que muy frustrante, tratamiento, Sí. bueno, creo que la edad de intervención era crítica, 3 años, y es el sobrepeso, de donde hay que intervenir ya, está empezando. Sí, Y ahí está cuento, digamos, además de la ciudad y todas esas cosas, estos programas, entonces saben cómo. pasa que yo sé por lo que me cuentan los pacientes en qué consiste cada uno de los programas y el tipo de alimentos que les proporcionan.
Que traigan. Porque claro, les pedimos que traigan sobre todo también a los pacientes que tienen que hacer conteo de carbohidratos, donde tienen que traer etiquetas, etcétera. Creo que es un programa en el que se han concentrado en que el alimento no tenga aditivos alimentarios ni conservantes. No se han concentrado en la calidad, ni en la composición, ni en el equilibrio de nutrientes. También es cierto que son programas que han sido pensados para lugares o centros en donde el niño recibe ese alimento como única comida o como una de las comidas más fuertes que lo que tiene en la casa. Entonces son alimentos hiperenergéticos, hipercalóricos, porque han sido pensados con ese objetivo en particular. No es lo que pasa en la realidad de la mayoría de las casas. Entonces nosotros que vamos encarando una alimentación con alimentos que no sean ultraprocesados, que no haya exceso de azúcares, que no haya un exceso de carbohidratos en relación a otro tipo de nutrientes, a proteínas, a grasas, sí nos resulta más dificultoso encarar un tratamiento de sobrepeso u obesidad, porque como te digo, es un programa creado para otro objetivo, para ser el alimento base de ese niño que va a la casa y por ahí no tiene, no tiene más alimento, más valor energético que ese que es lo fuerte. No es un programa pensado para estos para tiempos. para estos tiempos o para este tipo de... Lo que pasa es que antes, claro, lo que pasa es que Sí. antes, acordate que teníamos más desnutrición y Claro. se enfocaba a esto. Ahora estamos en una etapa donde hay la doble carga de nutrición, donde ya hay más obesos. Entonces esto no ha sido reformulado. Y eso es lo que... Esa es una todo dificultad bastante también. fuerte para nosotros como equipo en relación al tratamiento. Intentamos vernos ahí, no se puede. Hemos intentado, sí, modificar. Que da esos alimentos a muchos países de Sudamérica, tienen contratos de almuerzo, muchísimo dinero. Es que es la industria alimentaria, la verdad es que es difícil. Es muy difícil porque, bueno, es económico. Bueno, Bueno, aquí ya para ir, llegamos a la conclusión, ¿sí? También desde una mirada de la SAP, que es una enfermedad crónica, multifactorial y que por lo tanto hay que actuar o intervenir también en todos estos aspectos y que no únicamente es una prescripción individual, sino que requiere esto, que sea una respuesta integral tanto del sistema de salud y de la comunidad, ¿sí? Sabemos que nuestros niños crecen en un entorno obesogénico donde la exposición a los alimentos, no tienen un acceso a estos alimentos nutritivos, que no hay oportunidades de juego, que las oportunidades también de descanso son limitadas. Entonces es como, digamos, trabajar continuamente para ir modificando. Para esto, nosotros desde el rol hospitalario, que también, digamos, de las perspectivas de la SAP, tenemos que esto, la detención temprana que conversábamos hace un instante, también tenemos limitaciones por el tema de la sobrecarga asistencial. Muchas veces, primero, a nuestro consultorio por ahí excede conseguir turnos, ¿sí? O por ahí la facilidad de conseguirlo también, porque son, digamos, gente del interior y como le decíamos, no son consultas cortas, son consultas extensas donde hay que ir tocando, claro, interviniendo de diferentes puntos, la escasez del equipo interdisciplinario y la continuidad, digamos, entre los diferentes niveles de atención, ¿sí? Nosotros, es esto, la medicina de estilo de vida está basado en una alimentación de calidad, en el movimiento, repetir constantemente esto, que hay que trabajar de estos diferentes puntos, el sueño, el manejo de estrés, los vínculos, ¿sí? Y que la interacción o la sinergia de estos pilares va a hacer que mejore la calidad de vida en forma global, ¿sí? Por ahí lo poníamos como para resaltar una deuda pendiente, que es lo que tenemos que seguir trabajando,
esto, que hayan políticas públicas coherentes, tanto, como decíamos, de programas o de legislaciones, que hayan entornos escolares y comunitarios que nos digan, que nos acompañen en este mensaje, en esta educación continua, ¿sí? Para prevenir y poder tratar la obesidad infantil, ¿sí? Creo que todavía estamos en proceso, que tenemos mucho por trabajar y saber y siempre este, centrándonos en que la obesidad no es una cuestión de dietas, ¿sí? No hay tampoco soluciones aisladas o mágicas, sino que tenemos que tener una mirada integral, interdisciplinaria y comunitaria, ¿sí? Para poder vencer todas estas barreras estructurales. Y que es un desafío no solamente nosotros como clínicos, sino que también es social y ético, ¿sí? Para asegurar el futuro. Así que bueno, muchísimas gracias. Quería agregar algo, que nuestra provincia tiene una extensión extensa, en donde recibir los alimentos y sólidos vegetales en las verdes es casi imposible. Generalmente la alimentación de ellos es duro, parece seco, verde, no. Y eso trae colación que quiero contar que hace muchos años. Entonces hubo un programa que vinieron a través de Fokker a determinar todo lo que se a operar a los chicos con labio de colín. Y entonces vino una genetista de Estados Unidos, por supuesto, y se determinó que era falta de ácido fólico. Al no comerlo verde, nosotros tanto decimos lo verde, lo verde, lo verde, entonces tenían problemas, inclusive de generación. El hijo, la madre y la abuela tenían algo de política. Creo que por algo de ese progreso, y entonces operaron. Vinieron ellos, se formó un equipo, por supuesto, y operaron. Parece que esta población del interior carece sobre todo del ácido fólico que son de las verduras. De hoy en día ya se sabe que la madre está embarazada, no solamente el área de formiga, sino de todo el síndrome de la niña media, como se llama la mielomédico cero y todo lo demás. Eso es, en esta provincia tuvo un alto índice de esa patología. Con respecto a la alimentación de esta población que carece de verdes. No, pero específicamente de los verdes. Para esta patología. El ácido fólico, que hoy ya saben, todas las embarazadas. Parte del ácido fólico, y eso también. ¿Cómo? Parte del ácido fólico. Quiero decir que generaciones es un estudio de toda la parte de la población y que nos estaban bien. Entonces, se operaron 120, perdón, ¿qué resultados pueden comprar? Nosotros primero queremos manejar, todavía nosotros, digamos así, numéricos no tenemos. Sí, como les decíamos, estamos en una etapa de transición donde la recabación de datos va a ser un poco más lenta. Es más, muchas veces conversamos con esto del sistema para que nos hagan una historia clínica adecuada para nosotros y bueno, no se ha podido. Todavía nosotros no tengamos tabulado eso. Sí tenemos chicos que podían ser diabéticos que se los ha recuperado, que se los está recuperando, porque los chicos ya estaban con una resistencia alta y por una más, entonces vemos que se ha recuperado y no pasaron a ser diabéticos. Nosotros sabemos que una diabetes tipo 2 se presenta porque el páncreas ha dejado de funcionar el 50%. Creo que esa es la satisfacción nuestra de tener
esos chicos no han avanzado, sino han retrocedido. Claro, yo creo que eso es a donde tenemos que orientar de todas formas, Doc. Nosotros somos digamos, un equipo donde recién, digamos, relativamente nuevo, donde estamos, digamos, trabajando en mejorar esto, digamos, la recolección de datos. Sí, desde el servicio habíamos también hecho otros estudios y siempre estamos con esta la falencia, porque tenemos en papel cierta información, en el sistema tenemos otros, y a la vez, al habernos sumado diferentes actores, es como que hay que ir articulando. Nos pasa particularmente que hemos pedido en su momento en el hospital, tanto para diabetes, que es una patología en donde se miden ciertos parámetros que por ahí no son los que están tabulados en el sistema, y en obesidad también, que medimos otros parámetros que no están tabulados en el sistema, que habíamos pedido como que se nos haga una historia clínica aparte. Al ver que no hemos tenido el resultado en lo informático, nosotros lo tenemos en papel, pero pasa que tenemos un exceso de demanda de consultas, entonces no tenemos el tiempo después como para hacer datos estadísticos o un trabajo estadístico Claro. sobre todo lo que tenemos en papel. En algún... procesar, porque hay chicos en Claro, sí, sí. Por eso digo, estamos... nos dan satisfacción a nosotros, a todo el equipo, en trabajar, Pero sí tenemos que avanzar en ese aspecto. Pero a ver, me ha quedado claro que todos los pacientes con obesidad, metabólico, sobrepeso, hay que derivar. Sí, sí, así es, doctor. A ver, Tratante yo, consultor, quiero voltear la cabeza. decir algo. Capaz, doctor, disculpe, capaz que nosotros el abordaje que hacemos, como le decía, es de diferentes aspectos con los pilares, ¿sí? Trabajando. Capaz que si usted tiene un equipo, exactamente. Exactamente. Pues, pero hacer la La obesidad del pediatras. pero necesita un abordaje Tener disciplinario, o sea, tener aceitado ese abordaje. ¿Se lo puede hacer? Si lo puede. paciente, eso va a estar asociado cuando nosotros tenemos que ir viendo Claro, pero entonces vamos a ver si había tenido el resultado del trabajo. No, todavía no tenemos tiempo. A ver, Aparte, disculpe, antes nosotros únicamente éramos consultorios de diabetes y obesidad, claro, y obesidad lo manejaba endocrino. Entonces, bueno, después por el fehaciente, principalmente, que los chicos aquellos que podían ser diabéticos, que venían con una, podría ser una resistencia exagerada, que podían llegar a ser diabéticos, esos chicos se claro. Doctora, yo creo que el problema está mucho antes. Cuando decidimos hablar de esta temática, dijimos que vamos a empezar con los papeleos. La idea era que el paciente más